Hola a todos y bienvenidos a la presentación del programa Primus, el software ACCA dedicado a la gestión y creación de presupuestos y mediciones de obra. Primus es el software ideal para los profesionales que desean optimizar las actividades de estimación de los costes de construcción. Con el software podemos generar un documento de tipo listado, proyecto o contabilidad totalmente vacío, es decir, sin ninguna información dentro. O también a través de la creación guiada supervisa, puedo siempre generar uno de estos tres tipos de documento, pero a partir de proyectos ya realizados anteriormente con Primus. Creemos un presupuesto o un proyecto a partir de un modelo de referencia. Al elegir el documento de referencia, tenemos la oportunidad de seleccionar qué tipo de información queremos importar de este modelo. Podemos elegir todo, solo los datos generales o también las partidas que contienen al interior. Por ahora, solo importamos los datos de carácter general para entender la funcionalidad del programa. Hemos creado nuestro documento de presupuesto y vemos cómo el software nos muestra directamente el editor del presupuesto. Pero también tenemos el editor del cuadro de precios, que contendrá las distintas partidas o trabajos de la obra. También tenemos los datos generales, que ya encontramos rellenados porque generamos el proyecto desde un documento de referencia, igualmente lo podemos editar. Tenemos datos descriptivos, pero también las eventuales categorías de trabajo que están divididas en 3 niveles, que nos sirven para estructurar o subdividir las partidas de nuestro presupuesto. Vamos ahora a las mediciones y vemos cómo es simple trabajar con Primus. Para obtener los distintos trabajos o las varias partidas es posible abrir la base de datos. Podemos abrir nuestra lista de precios de referencia en formato Primus, es decir, en formato de CF, o también es necesario resaltar que podemos abrir formatos en BC3. Lo que hace Primus es convertir estos formatos de BC3 al formato Primus. En dichos listados tenemos las partidas que necesitamos para el presupuesto. Podemos utilizar el buscador y vemos cómo el software dinámicamente individua la partida que nos interesa. Selecciono la partida y con un simple arrastrar y soltar la tenemos en nuestra hoja de mediciones. Al hacer esto, podemos indicar la tipología de obra, si es a precio alzado o a precio unitario. Se pueden indicar a qué categoría pertenece esta partida, la podemos elegir de la lista de categorías o podemos crearlas directamente al hacer el presupuesto. Elegimos las categorías, confirmamos y estamos listos para insertar las medidas. Insertamos primero la descripción, compilamos las partes iguales, el largo, ancho, alto, peso, es decir, todas las medidas que pertenecen a nuestra partida, ya que Primus contiene un motor de cálculo que nos reportará de manera automática la cantidad total. Confirmamos la fila con la tecla Enter, modificamos valores, insertamos por ejemplo también medidas del lado sur y así velozmente compilamos la hoja de presupuesto. Tenemos también la oportunidad de introducir fórmulas, como por ejemplo si abrimos un paréntesis, insertamos una suma, cerramos el paréntesis y elevamos todo al cuadrado. Al confirmar con la tecla Enter tenemos el resultado del cálculo. O por ejemplo, cuando estamos trabajando en el presupuesto pero queremos saber la cantidad parcial del lado norte y la cantidad parcial del lado sur. Esto es posible realizarlo desde la caja de herramientas contextual, en donde si nos posicionamos en una línea podemos obtener ambos parciales. Si modificamos un valor, por ejemplo eliminando la fórmula, se actualizan los resultados tanto en el total como en los parciales. Con la caja de herramientas contextual también podemos detraer los valores. Si nos posicionamos en la línea que queremos restar, lo colocamos en negativo y el software lo evidencia de color rojo, actualizando también los totales. Con la tecla INS del teclado podemos insertar una pila vacía y también podemos extraer medidas directamente desde un diseño realizado en AutoCAD. El software tiene la funcionalidad que se llama Primus for CAD, la cual se interconecta con distintas versiones de AutoCAD y en donde podemos seleccionar el AutoCAD instalado en nuestro ordenador y así abrir el archivo y medir las entidades que nos interesan. Por ejemplo, haciendo simplemente un clic en esta polilínea,
El programa reconoce una serie de medidas que nos podrían ser útiles en el presupuesto, como por ejemplo perímetro, superficie con la descomposición de triángulos, visto que es una figura irregular. Entonces individuamos el dato que nos interesa y haciendo doble clic lo llevamos al presupuesto. Si nos interesa también la representación gráfica de esta figura, también con un doble clic la podemos llevar a nuestra hoja de presupuesto. Hemos visto cómo velozmente podemos hacer un presupuesto. Ahora vamos al cuadro de precios. El programa automáticamente nos reporta las partidas que hemos utilizado en nuestro presupuesto, creando una lista de precios. En particular, esta partida que tomamos inicialmente de nuestro listado de precios es una partida analizada. De hecho, esta partida contiene al interior una serie de elementos o partidas que nos permiten calcular su precio unitario. Si vamos a la vista del análisis y modificamos un valor, automáticamente se actualiza el precio de la partida y el precio de nuestro presupuesto. Puede suceder que las partidas no las tengamos al interior de una lista de precios en formato DCF, o sea, el formato de Primus, ni en BC3, sino en una hoja Excel o en Word. Con Primus es posible seleccionar las partidas ordenadas desde Excel y arrastrarlas hasta la hoja de mediciones de Primus. Ahora, vamos a nuestras mediciones y continuamos con nuestro presupuesto. Hemos tomado una partida desde un listado de precios, pero con Primus podemos abrir todos los documentos que queremos y simular nuestro escritorio virtual, donde tenemos la hoja en donde estamos trabajando y otros proyectos de referencia. Este es un proyecto ya terminado. Podemos visualizar las partidas y características del mismo, podemos ampliar y reducir todo para ver la información esencial del presupuesto, e igualmente podemos tomar las partidas que nos interesan y arrastrarlas a nuestro documento actual. Quizás no nos interesa una sola, quizás se las podemos seleccionar cada una teniendo presionada la tecla Shift del teclado y así arrastramos un grupo de partidas con toda la información al documento que estamos realizando. También en el presupuesto podemos modificar medidas. Si queremos modificar las medidas de esta partida que acabamos de arrastrar, con un doble clic entramos al editor y la modificamos directamente. Igualmente podemos modificar la partida con la opción modificar partida de cuadro de precios, en donde podemos cambiar sea la tarifa o el código, como la descripción, el precio, la unidad de medida, entre otras cosas. Y se actualiza dinámicamente el presupuesto. Otra funcionalidad de Primus son las impresiones. Veamos cuáles son los informes que logramos imprimir con Primus. Podemos imprimir el análisis de precio, por ejemplo. Añadimos una impresión con un doble clic, se selecciona el nodo de análisis de precio y el software nos propone una vista previa, en donde vemos el análisis de precio con todas las distintas partidas y los elementos que las componen con sus precios unitarios. Podemos imprimir el cuadro de precios o el presupuesto. Añadimos una impresión haciendo doble clic otra vez y vemos que tenemos una serie de opciones que nos permiten personalizar nuestra impresión. Por ejemplo, podemos decidir imprimir los gráficos, títulos de categorías, descripciones, entre otras cosas. Una vez hecho esto, el programa nos muestra en la vista previa las opciones que hemos individuado. Podemos navegar en nuestra vista previa hasta ver el resumen estructural de nuestras partidas y todos los informes pueden ser impresos ya sea en papel como pueden ser exportados en Word o en PDF, así como también en formatos como ASCII, que es un formato de solo texto, HTML, RTF, CSV, que se pueden abrir con cualquier procesador Word. Y así simplemente hemos visto cómo funciona Primus, cómo trabajar con el software y qué tan sencillo es el uso del programa.